niños y a todos nosotros que somos niños. Es lo que aprendimos ayer, hoy, que los menores de 100 años son niños. Entonces estamos todos los niñitos hoy aquí. ¿Y qué venimos a hacer hoy acá? Adorar a Dios. ¡Qué lindo esto! Venimos aquí a adorar a Dios. Adorar a Jesús, ¿sí? La persona de Jesús es la más importante acá hoy entre nosotros. Ese amigo que nosotros estuvimos cantando, que es Jesús, Él está hoy acá con nosotros. Nos estuvo esperando antes que nosotros llegáramos hoy aquí. Jesús ya estaba acá, nos estaba esperando, así con los brazos abiertos, porque Él quiere abrazarnos. Hoy Él quiere abrazarnos a cada uno de los niños, a cada uno de los padres, de las familias, de los pastores, de todo lo que estamos hoy aquí. Jesús hoy nos quiere abrazar. Jesús está muy interesado en darnos ese abrazo y está muy interesado en que nosotros le abramos nuestro corazón para que Él haga su morada acá hoy entre nosotros. ¿Sí? Ese es el mayor objetivo de venir a la casa de Dios. Venimos a adorar a Jesús. Porque si vamos a venir acá para que nos miren, que miren la ropa que nos pusimos, el zapato que nos pusimos, entonces creo que es en vano venir a la casa de Dios. Porque Jesús se queda triste. Sí, Él es el más importante entre nosotros. Él quiere que vengamos y que le alabemos, que le adoremos, que abramos nuestro corazón y le digamos gracias Jesús porque me diste vida y puedo estar hoy aquí. Qué lindo verles a todos ustedes hoy aquí. Hoy, el Día del Niño, estar en la casa de Dios es algo precioso. Piensen, niños, que hay niñitos como ustedes que hoy están acostaditos en una camita, en el hospital, en una clínica, porque están enfermos. No tienen la salud necesaria, pero ustedes están hoy allí sanitos, con sus ropitas, vestiditos, calzaditos. Gracias Jesús, porque un día del niño como hoy puedo estar en tu casa. Esto es lo que todos ustedes deben expresarle a Dios en su corazón. Agradecimiento por estar en la casa de Dios. Bien, nos convoca un hermoso lema. ¿Cómo es el lema que nos convoca? Un corazón para Jesús. Y saben que yo me puse a pensar que mencionando así un corazón para Jesús, significa darle a Jesús ese corazón que todos tenemos acá dentro. Saben que nosotros vivimos mediante un órgano que tenemos que se llama el corazón. Y dice que el tamaño de ese corazón es como el puño cerrado. A veces cerremos el puñito así, no para dar una piña, vamos a ilustrar nuestro corazoncito. Es así, cerramos el puño y está colocado en la parte izquierda de nuestro cuerpo. ¿Sí? Es así. Depende cómo son los niños, hay corazoncitos que son así chiquititos. Los más chiquititos tienen el corazoncito así chiquitito, ¿sí? Ponemos acá y este órgano todo el tiempo está latiendo, sí, bombeando sangre. Por ahí a veces ponemos acá la manito. Yo ahora no le siento, parece, ¿viste? ¿Vieron que a veces ponemos acá la mano y no se siente el latido? A ver, ¿alguien siente ahí? ¿Sintieron que está latiendo el corazón? Bien, claro que sí, porque si no estuviera latiendo ese corazón, no íbamos a estar acá sentados y vivos y respirando, porque dependemos de ese órgano que está todo el tiempo, ¿sí?, bombeando la sangre, y eso hace que tengamos vida. Cuando ese corazón, que es así de chiquitito, termina de latir y de funcionar, ¿qué pasa? Termina la vida. Nos morimos. Es así. Entonces, ese órgano es importantísimo. Y anoche el hermano decía algo muy importante, porque él decía, ¿se puede vivir sin un riñón? Pues puede vivir. Pero sin el corazón, nos vamos todos de esta vida. Bien, entonces, esto es importantísimo, el corazón que late para que tengamos vida. De la misma manera,
ese corazón que Jesús pide que nosotros le entreguemos es lo más importante de nosotros, que significa toda nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que tenemos. Por eso dice el versículo, y vamos a leer, el niño que tiene Biblia, que yo vi algunos niños muy bien que trajeron su Biblia, porque venimos a la casa de Dios para aprender su palabra, dice el libro de Mateo, el capítulo 22 y el versículo 23. Muy bien. No es 23. 37. Ay, estamos perdidos. La madre también está perdida. 37. Dice, Jesús le dijo, ¿amarás al Señor tu Dios? Ay, que tenemos ganas de decir el versículo. Vamos a decirlo todos juntos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Se dan cuenta? Completos, con mi mente, con mi corazón, con mi fuerza, con todo lo que soy, debo amar a Jesús. Esto significa entregar mi corazón a Jesús. No se trata de sacar este corazón que late sangre acá y darle a Jesús. No, es darle nuestra vida toda, todo lo que somos, darle a Jesús con mi pensamiento. ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué tengo en mi mente? ¿Qué es lo que da vuelta por acá adentro en mi corazón? ¿Qué es lo que pienso por ahí contra un amiguito, alguna amiguita? Todo eso depende de darle el corazón a Jesús. Cuando dice, con todas mis fuerzas, ¿qué es lo que hago con mi fuerza para expresarle mi amor a Jesús y para darle a Jesús mi corazón? Cuando veo a un niño que canta, que toca un instrumento, ¿está usando su fuerza? ¿Para qué? Para alabar a Jesús, para amar a Jesús. Brinda su fuerza, brinda su talento, brinda todo. ¿Para quién? Para Jesús. Entonces hoy, ¿estamos todos dispuestos a dar nuestra vida entera a Jesús? Sí, nuestro pensamiento, conectarnos con Jesús, nuestro Salvador. ¿Quién es Él? Nuestro Salvador, nuestro amigo. Conectarnos con Él. Y cada uno que pasa hoy acá a cantar, venga con ese pensamiento. Vengo a cantarle a Jesús. Vengo a alabarle a Jesús porque Él me salvó, porque Él me amó primero. Por eso yo le brindo a Jesús mi corazón y mi amor. Amén. ¿Estamos así todos pensando esto? ¿Darle nuestro corazón hoy a Jesús? ¿Nuestra vida toda para Él? ¿Sí? Nuestra alma, nuestra mente y nuestra fuerza, hoy lo rendimos todo para Jesús. Dios les bendiga. Les invito a que se pongan de pie todos y vamos a dar una oración a nuestro Jesús pidiéndole que nos bendiga en esta mañana y que nos ayude a estar dispuestos a rendir nuestra vida y nuestro corazón a Él. Oremos. Querido Jesús, te damos gracias en esta mañana porque nos das la vida y nos permites estar aquí, Jesús. Venimos a adorarte, venimos a bendecirte, venimos a decirte lo grande que eres. Te amamos, Jesús, te bendecimos y te adoramos por todos estos niños que hoy pudieron llegar aquí. Ellos están con vida, tienen salud, tienen fuerza. Te agradecemos, Señor, y pedimos una bendición muy especial sobre nosotros. Queremos sentirte, queremos sentir tu abrazo, queremos saber que tú estás acá con nosotros para bendecirnos, para llenarnos, Señor, porque tú te mereces toda la gloria y toda la alabanza. Bendice a cada maestra de los anexos, fortalece sus fuerzas, sus corazones, y tu bendición nos acompañe en esta mañana. Tu bendición pedimos, Señor. Esté con nosotros y guíanos en todo, Jesús. En tu nombre, amén y amén. Dios les bendiga, tomen asiento y a conectarnos con ese Jesús que está hoy acá entre nosotros. Amén.
Muchas gracias, hermana Liliana, por la palabra que nos ha compartido, que es el texto lema de amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con toda la fuerza. Y por ahí ya a los grandes, cuando la Biblia dice de amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con toda la fuerza, no está diciendo amar a Dios con el intelecto, con lo que pensamos, con nuestras emociones, que son fluctuantes, pero nos dice allí la palabra de Dios que tenemos que amar a Dios con nuestras emociones, nuestras alegrías, dedicarlas a Dios. Y cuando dice fuerza, se refiere a la voluntad de la persona, el acto de la voluntad de querer realizar algo para Dios. Entonces, cuando los niños dicen, yo quiero cantar una alabanza, por ejemplo, hoy van a venir los niños a cantar, están poniendo un acto de su voluntad de decir, de querer hacer algo para Dios. Eso es la voluntad, eso es amar a Dios. Entonces amamos a Dios con nuestra inteligencia. La inteligencia es saber sumar, 2 más 2 es 4, pero todo lo que ponemos en la mente es lo que vamos a luego actuar. Entonces, la Biblia nos enseña a pensar en las cosas de Dios. Y cuando hablamos de emociones también, y cuando hablamos de la voluntad. Gloria al Señor. Quiero leerles un versículo, o por ahí si alguien es veloz en la Biblia, puede buscar el libro de Proverbios, el capítulo 4, el versículo 23. ¿Quién encontró? Puede leer bien fuerte. Aquí Aarón. Aarón, allí tiene el micrófono. Sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Muchas gracias, Aarón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En el corazón, como decía la Mae, brota la vida. Por eso tenemos que guardar nuestro corazón. Y hoy se nos va a invitar a tener un corazón para Jesús. Amén. Así que gloria al Señor. Vamos a repetir todos juntos, como hicimos ayer, y vamos a decir, ¿cómo es el lema? Un corazón para Jesús. Entonces, a la cuenta de 3 decimos, un corazón para Jesús. A la 1, a las 2 y a las 3. Un corazón para Jesús. Muy bien. Y ahora vamos a decir, mi corazón para Jesús, ¿sí? Le vamos a entregar nuestro corazón a Jesús. Así que 1, 2 y 3. Mi corazón para Jesús. Muy bien. Y ayer también hacíamos así. No me salía bien el corazón, pero vamos a intentarlo. A ver, niños, ¿cómo hacíamos el corazón? Ahí ellos le van a mostrar. ¿Hacemos así, corazoncito? A ver, todos con nuestro corazón. Y ahí decimos, mi corazón para Jesús. A la 1, a las 2 y a las 3. Mi corazón para Jesús. Amén, gloria a Dios. Muy bien. Muy bien los chicos que se están conectándose aquí. Pero vamos a presentar a los hermanos, a las hermanas que nos están honrando con la visita. No sé si decir visita, porque hoy es un encuentro. Venimos a encontrarnos los niños de toda la ciudad de Oberá, la central con sus anexos, la iglesia central es de todos. Así que ellos han venido en esta mañana a compartir este maravilloso encuentro de niños que se organizó aquí en la iglesia central. Así que queremos darle la bienvenida en el abrazo fraternal de Cristo y darles las gracias por venir a compartir esta mañana. Así que el grupo de Villa Blanquita se pone en pie y se presenta.
Bueno, ahí tienen su cartel de presentación, lo mostramos para allá. Qué hermoso, gloria a Dios, cada niño, cada lugar. En la escuela bíblica Monte de Sión, pónganlo arriba, manténganlo hacia arriba, Villa Blanquita. Gloria a Dios, qué hermoso la presentación. Muy bien. Ahorita Villa Kristen también, con el cartel en alto. Aquí está, con cada nombre. Creciendo con Jesús, ¿puede ser? Creciendo con Jesús es el nombre de los niños de Villa Cristiana, escuela dominical. Y allí están los nombres de los chicos, cada uno adentro de un corazón. Bueno, ahora Villa Barreiro, con su pancarta también de la escuela bíblica dominical Villa Barreiro. ¿Cómo se llama su escuela dominical? A ver, chicos. Cristo me ama. A ver si podemos dar vuelta para que lo miren allá. Pónganse de este lado. Giren, 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 giren. Eso ahí. Escuela bíblica Cristo me ama de Villa Barreiro. Gloria al Señor. Muy bien. Ahora el anexo de Villa Vic. Se pone de pie también todos los niños de Villa Vic con su pancarta, escuelita dominical, Jesús el buen pastor. Allí están, si pueden girar también para que vean los de atrás. Jesús el buen pastor del anexo de Villa Vic, aquí de Oberá. Gracias, hermanos. Villa Ruf. Escuela Dominical Senderito de Luz, también con una hermosa pancarta donde están los maestros acompañando a cada uno de sus alumnos. Senderito de Luz de Villa Ruf. Gracias, hermanos. Pueden tomar su asiento. Del kilómetro cero. Kilómetro cero. No trajo el cartel, no importa. Pero ¿tienen nombre su escuela dominical? Los soldaditos de Jesús. ¿Quién quiere ser soldado de Jesús? Bueno, vayan allá abajo con los soldaditos. Allá están todos los soldaditos. Bueno, gracias, hermanos del kilómetro cero. Tomen asiento. Villa Luz. Con su pancarta seguramente. No vino la pancarta. ¿Cómo es el nombre del grupo? Navegando con Jesús. Navegando. ¿Y el barco? Navegando con Jesús. Gracias, hermanos de Villa Luz. Y ahora vamos a presentar a Tungoil. Tungoil, nombre del grupo. Ovejitas y después Corazones Abiertos y la nueva generación del grupo preadolescentes. Están completos hoy. Gracias, hermanos de Tungoil. Bueno. Aquí están anotados todos los anexos de aquí de Oberá. Creo que no me olvidé de nadie, de allí abajo, ¿no? Si hay alguno que me faltó. Ahora vamos a presentar al grupo de la central, todos de pie con su pancarta. Allí también. La escuela dominical Creciendo con Jesús de la Iglesia Central de Oberá. Muy bien. También tomen asiento, gracias al Señor. Así que ahora estamos todos completos, los niños de todo Oberá, para celebrar el Día del Niño, para celebrar este encuentro con Jesús
un corazón para Jesús. Así que le damos un fuerte aplauso a todos los que... Muy bien, muy bien. Muy bien. Gracias, gracias. Gracias por venir. Hoy es una mañana hermosa. Tenemos que estar con caras alegres porque estamos en la casa de Dios y estamos en la presencia de Jesús. Así que vamos a estar ahora en el modo adoración a Dios. Nosotros tenemos un celular que se dice que ponemos en modo avión para que no interrumpa allí. Ahora nosotros nos conectamos con Dios y ponemos el modo adoración, alabanza a Dios, ¿sí? Así que los grupos que van a pasar aquí, pasan y con total libertad ustedes alaban al Señor. Así que ya vamos a empezar dándole participación a cada grupo que ha venido hoy a la mañana para alabar el nombre del Señor. Pero antes de que pasen los grupos, vamos a pedirle a la hermana Cristina que nos esté enseñando alguna parte del coro lema que ellos han estado ensayando. Así que nos ponemos de pie, los niños por sobre todo, aquellas personas mayores si quieren quedar sentados pueden quedarse de pie, sentados, los niños de pie. Y la hermana Cristina nos va a guiar en ese himno hermoso que nos invita a entregar nuestro corazón a Cristo, a servir a Cristo con la mente, con el pensamiento, con las acciones, con nuestra voluntad, con todo lo que tenemos. Ahí tenemos. Muy feliz día para todos. Dios les bendiga en esta mañana hermosa que el Señor nos regala. ¿Tienen ganas de cantar? ¡Sí! ¡Qué bien! Yo también tengo ganas de cantar. Les voy a enseñar una canción que por ahí no saben. Es nueva, pero habla sobre el lema de hoy. Por ahí es medio larguito. ¿No se cansan? ¿Quieren estar parados o quieren sentarse? Yo les enseño y después nos paramos a cantar. ¿Parados? Bien ahí. Dice, amarás, amarás, a Dios sobre todo amarás. A ver, repitan conmigo. Amarás, amarás, a Dios sobre todo, con tu mente y corazón, Él será tu gran Señor. ¿Sí? No es igualito el texto de la Biblia, pero bastante parecido. Con tu mente y corazón. Faltó el alma. Pero bueno, ya una vez que está en la mente y en el corazón, está en el alma de todos, ¿no es cierto? Vamos otra vez. Amarás, amarás, a Dios sobre todo amarás, con tu mente y corazón, Él será tu gran Señor. Le ponemos musiquita. Muchas gracias a nuestros hermanos de la orquesta, papás, hermanos, primas, sobrinos, todos están ahí ayudando. Bien, ¿cantamos? El coro primero, va. Amarás, amarás, a Dios sobre todo amarás, con tu mente y corazón, Él será tu gran Señor. Otra vez. Amarás, amarás, a Dios sobre todo amarás, con tu mente y corazón, Él será tu gran Señor. A ver, los niños de la central, con tus manos puedes orar, con tus labios puedes cantar, con tu vida puedes mostrar que a Dios primero pondrás. La visita fuerte. Amarás, amarás, a Dios sobre todo amarás, con tu
la canción. Pero ahora yo voy a invitar a las maestras que nos están visitando. A ver, hermano, ¿tiene la listita ahí? Las maestras de la central, adelante, sí, ya le van conociendo. Ayer nos olvidamos de presentar. Tenemos a la directora, la hermana Lili, la maestra Julie, acá, la maestra Betty, la maestra Noelia, la maestra Mónica, Juanita. Allá está viniendo Liliana, la maestra Anita, y acá al lado mío la maestra Marisa. Somos de la iglesia central. Ahora, rapidito, de Villa Cristian, las maestras, vengan para acá, hay lugar. Vienen 2 hermanas ahí. De Villa Vic, ¿dónde están las madres de Villa Vic? Vengan acá, acá arriba. Villa Barreiro, las maestras de Villa Barreiro. Kilómetro Cero. Tungoil. Villa Ruf. Villa Lutz, Villa Blanquita y las maestras de la central que ya están acá. ¿Saben por qué le hago venir a todas las maestras? Porque ahora la canción se divide un poquito. Las maestras le vamos a hacer a ustedes 2 preguntas. ¿Se van a animar a contestar cantando? Oh, cantando tiene que ser, no podemos contestar así nomás. Pero le hice una ayudita. ¿Está? La respuesta tengo acá. Dice la pregunta, las madres vamos a decir. Niños, ¿quién es primero? ¿Y ustedes contestan? Ah, pero no se entendió. A ver de nuevo, a ver. Niños, ¿quién es primero? Nuestro Dios. ¡Wow! Me encanta. Y ahora la segunda pregunta, le vamos a decir. Y ustedes contestan esto, bien arriba, Daniel. A ver. ¿A quién amarás? Ahora vamos a hacer las 2 preguntas juntas y en tono medio cantado. Sería. Niños, ¿quién es primero? ¿A quién amarás? Vamos, va. Niños, ¿quién es primero? Todo verdadero. ¿A quién amarás? A Dios de verdad. Ay, Dios mío, mirá, me hace todo así la piel de gallina, como dicen. Me encanta cuando cantan y así lindo. ¡Qué alegría! ¿Ahora hacemos la canción completa? Arrancamos con el coro, los niños acá cantan una partecita. ¡Qué fácil! ¿Con tus manos puedes? ¿Con tus labios puedes? ¿Y con tu vida puedes? ¿Que al Señor? Primero pondrás. Ay, 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 qué hermoso coro. Vamos a empezar. Do mayor y arrancamos todos juntos. Amarás, amarás, a Dios sobre todo amarás, con tu mente y corazón. Él será tu gran Señor. Vamos con las manos. Con tus manos puedes orar, con tus labios puedes cantar, con tu vida puedes
gente un aplauso para nosotros. ¡Qué lindo que cantamos! Y la alabanza para Dios. ¿Se van a acordar? ¿A quién amaremos? Él es segundo, tercero, primero. Dios le bendiga. Muchas gracias, maestras. Entonces ustedes después en la escuelita le preguntan, niños, ¿quién es primero? A ver si se acuerdan. Dios le bendiga y ya sigue con nosotros el hermano Jorge. Bueno, volvemos a los lugares, tranquilitos. Sí, ahora estamos. Okay. Bueno, ¿ya estamos todos acomodados? ¿Bien? Sí. Ahora me faltó presentarles al hermano que nos va a instruir en la palabra, el que nos va a enseñar, el que nos va a ayudar a entender el amor de Dios, del corazón para Jesús y todo lo que el Señor puso en su corazón. Pero también quiero presentarles, antes de decirle quién es el hermano, está Yamila y Jocelyn de Villa Bonita. Dos niños, ¿están por ahí abajo? ¿Arriba? Tengo anotado aquí. ¿Allá? A ver, levante la mano. Yamila, Jocelyn. ¿Acá? Acá. Oh, yo mirando allá y ya está sentadita acá. Hola. Bueno, después van a cantar un himno para representar a Villa Bonita. Quiero presentarles a nuestro pastor también, que hoy está con nosotros, Pastor Alberto Infran, que es el pastor de la congregación aquí de la Iglesia Central y de todo el campo también. Póngase de pie, nuestro querido pastor, para los niños que le conozcan a un pastor también. Gracias, amado hermano pastor. También quiero presentarles a todos los que no le conocen también. Ayer le presentamos, pero hoy hacemos nuevamente al hermano Germán Rodríguez. Es un evangelista, obrero de la iglesia, que nos va a traer el mensaje final. El hermano Germán era un ex alumno de la escuelita dominical aquí en la Iglesia Central. Alumno de la hermana Lili, alumno de la hermana Anita. Él creció acá entre nosotros. Hoy ya es un hombre, habla grueso, pero es un obrero y una honra para todos nosotros que un ex alumno esté compartiendo la palabra. Así que algunos de ustedes, dentro de algunos años, ustedes van a ser los que van a estar predicando. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ser predicadores de la palabra de Dios? Que levante la mano. Oh, qué bueno. ¿Cuántos quieren ser pastor de la iglesia? Los varones sobre todo. ¿Cuántos quieren ser pastor? Muchos. ¿Vos querés ser pastor? ¿Para predicar? Ah, qué bueno. ¿Cuántos quieren ser maestras de escuela dominical? Bueno, acá. Vamos a tener que hacer más aulas, pastor, porque hay muchos maestros, futuros maestros. Gloria al Señor. Es bueno que los niños tengan ese entusiasmo de decir, bueno, quiero servir a Dios en algún área de la iglesia, como obrero, como maestro de escuela dominical, como portero, como pastor, como músico. Así que ustedes hoy se están introduciendo en el servicio a Dios, pero a través de las alabanzas, de la música, con lo que ustedes pueden hacer y pueden comprender, sírvanle a Dios con todo el corazón, como escuchábamos esta mañana. Entregar completamente la voluntad para alabar al Señor. Así que les felicito a los niños que tocan instrumentos, que cantan, que se animan a cantar. Así que aquellos que todavía no aprendieron algún instrumento y tienen las ganas y el deseo,
Sigan orando, pidiéndole al Señor, Señor, enséñame a tocar un instrumento. Quiero tocar la guitarra, quiero tocar el acordeón, quiero tocar el violín, la flauta, el pandero, el bombo, lo que sea, pero que sea para alabar el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren tocar instrumentos? Wow. Hermana Silvina, hay muchos músicos. Gracias al Señor. Hay voluntad y deseo, y eso es muy importante. El tener el deseo, las ganas de hacer algo, de cantar al Señor. Así que, si ustedes tienen ganas de cantar, si tienen la voluntad y el deseo de cantar, vamos a empezar hoy mismo a decir, Señor, quiero alabar tu nombre. Soy chiquitito, por ahí la voz no me sale bien, pero lo que hago voy a hacerlo para ti. Así que Villa Blanquita ya va a estar pasando para alabar al Señor en grupo, así como han preparado. Así seguimos este orden, queremos que todos puedan participar. Tenemos hasta el mediodía, después nos espera allí un rico almuerzo, que nadie se vaya de la casa, de la iglesia sin compartir también después del final. Así que Villa Blanquita, luego Villa Kristen ya se prepara después de Blanquita, y en tercer lugar Villa Barreiro, ¿sí? Adelante todos. Saludamos a la iglesia en esta mañana con la paz del Señor. Bueno, como nos han presentado, somos el grupo de Villa Blanquita. En este grupo tenemos a dos subgrupos, ¿sí? Están los más pequeños, que asisten a la escuelita con nosotros de 2 años en adelante, hasta los 6 aproximadamente, 6, 7. Y los más grandecitos, sí, están con la Madre Cristina, de 7 hasta 12, ¿sí? Bueno, acá presentamos a este corazón renovado, a este corazón que cuando llegamos a Jesús, tal vez con un corazón lastimado y con muchas cositas que a Él no le agradan, pero con sinceridad le presentamos, Él empieza a cambiar todo aquello que nosotros no podemos con nuestras fuerzas, y miren cómo deja nuestro corazón. Con amor sobre todas las cosas. Amor para poder sobrellevar todo aquello, ¿sí? Que tal vez en el corazón anterior que le entregamos, porque lo tenemos que entregar. Tenemos que entregar ese corazón y decir, Señor, quiero un corazón nuevo, pero que en este corazón haya todo aquello que a ti te agrada, ¿sí? Y de eso se trata estos coritos que vamos a cantar. Nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, Señor.
Entonces sabemos más o menos cuál. No sé si le puede servir ese dato allá para los cocineros. Para la cantidad. Pasen más para allá. Ahora se va. Bien fuerte. Saludamos a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Aleluya. Hay oscuridad que comience a pedir el hacer del sol y la esperanza. Y no hay problema que pueda impedir la mano de Jesús para ayudarme. No hay oscuridad que pudiese impedir el hacer del sol y la esperanza. Y no hay problema que pueda
Así que 135 de Sión. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel, quien es nuestro amigo fiel. Sí, Cristo ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, pues murió y el cielo me abrió, en mis culpas quitará y la entrada me dará. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad. Cuando muera, si soy fiel, viviré allá con él. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Gracias, Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Damos la gloria a Dios por los niños que están alabando el nombre del Señor. Ahora vamos a pedirle a Yamila y Jocelyn para cantar, ¿sí? ¿Dónde están los niños pequeños? ¿Acá abajo? Allá. Adelante. Después que estos niños cantan, miren, la verdad que
me gustaría que alguien de los niños, de aquí arriba o acá abajo, de acá, se anime a leer un versículo, a traer una palabra. ¿Quién? Marquitos. Bueno, después que cantan los niños, Marquitos va a compartirnos una palabra para todos los niños. Adelante. ¿Tiene un micrófono? Cante. Ponete más acá, si te ven los hermanos. Ahí. Esta es la pequeña, ¿cómo te llamas? Jocelyn. Esta es Jocelyn. ¿Cuántos años tienes, Jocelyn? 5. 5 añitos. ¿Y esta pequeña cómo se llama? Yamila. Esta es Yamila. Yamila y Jocelyn. ¿Y Yamila cuánto tiene? 8. Bueno, ponete también más acá. Así todos te ven y las cámaras también. ¿Querés este micrófono? Y la hermanita también. Saludamos a los niños con la paz del Señor. Los chicos que quieren acompañarnos y cantar esta alabanza con nosotros son bienvenidos. Él es el manto que me abriga la noche fría. Solamente su presencia era mi día. Él sabe cuando estoy cansado, casi ya sin fuerza. Cuando estoy herido me siento solo. En este momento siento su mano. Un poco de su amor quita el dolor, la alentó y también quita todo el miedo. Y a la tristeza no la siento más. Él inclina su oído y oye mi oración. Mande maná a sus ángeles y devorar. Si él abre una puerta nadie puede cerrar. Si él cierra una puerta nadie puede abrir. Él expulsa a los demonios, él tiene poder. Hacia el débil tiene fuerza y lo hace vencer. También calma la tormenta que pueda resistir. Él es Dios de mi vida, él cuida de mí. Él es el río verdadero, como no es de Dios, no es digno. Siempre será el primero. Calma tu problema, tiene solución. Él es que cambió mi vida y sanó mis heridas. Transformó mi corazón. Él sabe cuando estoy cansado, casi ya sin fuerza. Cuando estoy herido me siento solo. En ese momento siento su mano. Con un poco de su amor quita el dolor adentro y también quita todo el miedo. Y a la tristeza no la siento más.
tiene solución. Él es que cambió mi vida y sanó mis heridas. Transformó mi corazón. Gloria al Señor. Alabamos el nombre del Señor, hermanos. Amén. La Biblia dice en el Salmo, en la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, ¿no? O perfeccionaste la fortaleza y la alabanza. Marquito va a compartirnos la palabra. ¿Querés el micrófono o como un predicador ya? Este. Bueno. Aquí la Biblia, entonces. Saludo a los hermanos con la paz del Señor. Les invito a abrir su Biblia en Salmos, capítulo 54, capítulo 4. Dice así: He aquí Dios el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Bueno, gloria a Dios. Alabamos al Señor por la palabra del Señor que compartían Marquitos. Ahora también todos querían predicar, pero por el tiempo también, después vamos a tener seguramente un día un culto que solo los niños predican. Así que prepárense versículos o pídanle a las maestras cuando están así en las aulas que quieren leer una palabra. Entonces ya van habituándose en la predicación. Hoy preguntábamos quién quería predicar, quién quería ser pastor, todos querían. Pero para eso hay que ensayar, hay que comenzar a sacarse el miedo. Benjamín va a compartir la palabra. Y después de este niño, vamos a seguir con los grupos que van a estar cantando. Villa Vic y Villa Ruf, después de la palabra de este niño. Saludo a los hermanos con la paz del Señor. Les invito a abrir su Biblia en el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios. No temeremos aunque la tierra sea removida, dice la palabra. La confianza que tenemos que tener en Dios, aunque la tierra tiemble. El Hijo de Dios que tiene la confianza en Dios, tiene su confianza, su esperanza en el Señor. En estos días ha habido muchos terremotos en diferentes lugares del mundo. La tierra realmente tembló y se sacudió. Muchos edificios se derrumbaron y lo sentimos, lamentamos y oramos por aquellas personas que han perdido sus hogares, sus casas. Así que cuando nosotros vamos a orar y nos acordamos de Colombia, de Indonesia, de Venezuela, allí también hay nuestros hermanos que han perdido sus hogares a causa de los temblores. Y oramos para que el Espíritu Santo sea esa esperanza para esas personas, como dice la Biblia. Aunque la tierra sea removida, nuestra confianza siempre esté en el Señor. Adelante los hermanos que he mencionado para estar alabando al Señor con sus grupos.
Saludamos a los hermanos con la paz del Señor. Fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una palabra con solo dos letras, muy pequeña pero llena de poder. Su fe no se puede agradar a Dios, debes tenerla en el corazón. También el justo vivirá por ella, la fe da confianza, dará dirección. Dará dirección. Fe, tuvo Moisés cuando abrió el mar rojo, tuvo Daniel cuando estuvo en el pozo. Por fe David también venció al gigante, no fue por sus fuerzas, la fe lo hizo todo. La fe lo hizo todo. Necesitamos fe para decirle al problema que marcha de aquí para siempre. Para decirle a esta enfermedad, no me perteneces. Fe que demuestra el inmenso poder que tiene nuestro Dios. Necesitamos fe para que el problema te marches de aquí para lo que la ciencia no pudo lograr, Jesucristo lo hace. Todas las cosas pueden ser posibles si puedes creer. Necesitamos fe para decirle al problema te marchas de aquí para siempre. Para decirle a esta enfermedad no me perteneces. Fe que demuestra el inmenso poder que tiene nuestro Dios. Necesitamos fe para que lo que parezca imposible pueda realizarse. Lo que la ciencia no pudo lograr, Jesucristo lo hace. Todas las cosas pueden ser posibles si puedes creer. Todas las cosas pueden ser posibles si puedes creer. Gloria a Dios. A continuación, entonces, Villa Ruf va a estar alabando al Señor. Gloria.
Bendito Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Glorificamos a ti, Señor. Manos con la paz del Señor. Amén. Gloria a Dios. Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma y sacia todo tu ser. Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma y sacia todo tu ser. Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sharon. Aleluya. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Aleluya. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma y sacia todo tu ser. Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Gloria a Dios. Aleluya. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma y sacia todo tu ser. Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Amén. Gloria a Dios por todos los niños que están alabando el nombre del Señor. Gracias a Dios por todo lo que estamos viviendo hasta aquí. Bueno, ahora quiero que me presten mucha atención todos los niños que me miren a mí acá. Porque ustedes, ¿qué van a hacer a la escuela dominical, a la escuela bíblica? A ver allá, ¿qué van a hacer a la escuela? ¿A tomar té? ¿Comer galletita?
aprender de las cosas de Dios. Bueno, vamos a ver si ustedes realmente aprendieron algo, si saben algo. Yo les voy a preguntar y ustedes van a contestar, pero no así como locos, sino levanten la mano y responden. Pero les voy a hacer preguntas bien difíciles, ¿eh? Porque si les enseñan, ustedes tienen que aprender. ¿Comenzamos? A ver, bien difícil. ¿Cuántos eran los jinetes del Apocalipsis? Preguntarle al pastor, van a decir. Preguntarle al evangelista. 4. Bueno, olvidémonos de los jinetes del Apocalipsis. A ver, ¿cómo se llama el primer libro de la Biblia? Muy bien, Apocalipsis. ¿Y Apocalipsis qué es entonces? Muy bien, Génesis y Apocalipsis. ¿Quién dijo, yo soy el primero y el último? El alfa y el omega. ¿Quién dijo eso? Muy bien. ¿Seguimos preguntando, maestras? Ahora le voy a preguntar a las maestras. Pero más difícil. En la última parte de la... Bien enseñado. En la última parte Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega. A ver, ¿cuántos años tenía Jesús cuando fue presentado en el templo? Bueno, 12. ¿Quién tiene 12 años acá? Son muchos. Todos tienen 12. ¿Qué más le voy a preguntar? ¿Ustedes conocen una historia de un niñito que la mamá le puso en una barquilla? Déjenme terminar la pregunta. Si no, ustedes parece que saben todo. ¿Cómo se llamaba la mamá de Adán? No. Ahí le pifiaron bien feo. Vení. ¿Cómo que no tenía mamá? A ver, ¿por qué Adán no tenía mamá? Porque Dios le creó. Dios le creó directamente. ¿Qué más? Contanos algo de la creación, a ver. A ver. Sí. Ustedes querían predicar y ahora no se animan. ¿Quién creó al hombre y a la mujer? ¿Y cómo se llamaban los primeros hombres? Adán y Eva. Bueno, gracias, Talis. Bueno, Adán y Eva. Bueno, muy bien, se ve que saben mucho, ¿no? Ustedes estaban un poco distraídos así, ahora les enganché de vuelta. Así que vamos a pedirle a la hermana directora que nos refiera unas palabras para ustedes así, bien atentos como estuvieron ahora, atiéndale también a la hermana directora, ella nos va a hablar unas palabras y después seguimos alabando al Señor. Bueno, saludo a todos los presentes con la paz del Señor. ¿Estamos contentos? Sí. Claro que sí, porque estamos en la casa de Dios y porque Dios nos dio un lindo día que nos pudimos reunir. Yo solamente quiero agradecer a cada anexo que cada año, cuando le hacemos la invitación, están dispuestos a venir. Que el Señor les bendiga a todos. Y también agradecer a mis compañeras que siempre están tan atentas trabajando. Agradecer al pastor, nuestro pastor Alberto, nuestro hermano Germán que atendió nuestra invitación, nuestro hermano evangelista Jorge que está al frente dirigiendo. Y solamente agradecimiento, hermanos y niños, en esta mañana.
Solamente quiero agradecer y compartir una palabra en San Mateos. San Mateo capítulo 19, versículo 14, que dice: pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y que podemos terminar esta mañana con la bendición del Señor. Que Dios nos bendiga a todos y la paz del Señor sea con todos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana directora, por sus palabras, por su expresión de gratitud con todos aquellos que están esta mañana en la casa de Dios. Por ahí mencionar todos se nos escapa, pero están los padres, los maestros, los músicos, en fin. Bueno, seguimos alabando al Señor. Voy a pedir a la hermana Cristina, juntamente con todos los niños de la Iglesia Central, van a estar alabando al Señor. Luego del grupo de la Central, los niños de Villa Tungoil. ¿Sí? Permiso. El último. Saludamos a los hermanos con la paz del Señor. Una sonrisa yo quiero cantar, a mi buen Jesús lo quiero adorar. Cuando yo sonrío
saludamos los hermanos con la paz del Señor. Amor tan grande, profundo y sublime, profundo y sublime, es el amor de mi Salvador. No hay nada en el mundo no hay nada en el mundo que pueda igualarse a este amor de mi buen Jesús. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, mi Dios de amor, no hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay, no hay otro Dios como tú, no lo hay. Él solo nos ama, comprende y nos guarda de todos los males que existen aquí. Por eso le alabo con toda el alma a este amor de mi buen Jesús. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, mi Dios de amor, no hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay, no hay otro Dios como tú, no lo hay. Gloria a Dios. Bueno, gracias a los niños de la Central y de Tungoil. Ahora Villaluz con su grupo y luego el kilómetro 0 también van a estar aquí pasando para alabar al Señor. Mientras tanto, los que no pasamos aquí arriba, prestamos atención a lo que cantan los compañeritos, ¿sí? Prestando atención aquí sin hacer mucho ruido que no sea referido al culto. Así que todos quietecitos ahí donde están. Pasen más acá, niños. Para acá. Muy bien. Ahí hay un micrófono. Pasen para acá, para este lado. Nenas, pasen más para allá. Más para allá. Pasen, déjenle los lugarcitos a los varoncitos ahí. Bien. Vení más acá. Es más allá. Saludamos en esta mañana con la paz del Señor. ¿Vinieron los niños o no vinieron los niños? ¿Dónde están los niños? Ah, ahí están. Feliz día para todos ustedes. Queremos decirles que estamos felices de poder estar en esta mañana. Los chicos estaban ansiosos ya por cantar. Hoy nos acompaña nuestro dirigente de orquesta.
nos va a ayudar con la canción. La canción se llama Cantemos los niños. Cantemos los niños, alabanzas a Cristo. Exaltemos con gozo al Dios poderoso que nos redimió. Y los niños unidos, digamos al mundo que Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, muy pronto vendrá. Porque cuando los niños alaban, el corazón del Señor se alegra y los ángeles cantan felices alabanzas al Señor. Porque cuando los niños alaban, el corazón del Señor se alegra y los ángeles cantan felices alabanzas al Señor. Cantemos los niños, alabanzas a Cristo. Exaltemos con gozo al Dios poderoso que nos redimió. Y los niños unidos, digamos al mundo que Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, muy pronto vendrá. Cuando los niños alaban, el corazón del Señor se alegra y los ángeles cantan felices alabanzas al Señor. Porque cuando los niños alaban, el corazón del Señor se alegra y los ángeles cantan felices alabanzas al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi 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 Gracias, hermanos de Villaluz, por este himno tan contagioso que nos invita a alabar al Señor. Ya seguidamente, kilómetro 0.
Saludamos a la iglesia con la paz del Señor. Corre, si la orquesta nos puede acompañar. Yo quiero ser un pequeño Samuel que respetaba el altar donde habitaba tu gloria. Yo quiero ser un pequeño David conforme a tu corazón, el que será tu casa. Yo quiero ser conforme a ti. Que vuelva lo santo al altar, que vuelva la consagración, que vuelva ese primer amor, que vuelva, que vuelva lo santo al altar, el altar de mi corazón, que vuelva esa gloria mayor, que vuelva, yo quiero ser un pequeño Samuel que respetaba el altar donde habitaba tu gloria. Yo quiero ser un pequeño David conforme a tu corazón y el que será tu casa. Yo quiero ser conforme a ti. Yo quiero ser un pequeño Samuel que respetaba el altar donde habitaba tu gloria. Yo quiero ser un pequeño David conforme a tu corazón y el que sea tu casa. Yo quiero ser conforme a ti. Que vuelva lo santo al altar, que vuelva la consagración, que vuelva ese primer amor, que vuelva, que vuelva lo santo al altar, el altar que hoy en mi corazón, que vuelva esa gloria mayor, que vuelva, Dios, yo quiero ser conforme a ti. Gloria a Dios, gracias al Señor por tan hermosos himnos que los niños aprenden y vienen aquí a cantar para el Señor. Gloria a Dios. Bueno, ahora nuevamente le voy a pedir que me presten atención. Aquí sobre todo los niños de Oberá. ¿Ustedes le vieron dónde están sus papás? A ver, mírenle allá a su papá, allá arriba, allá abajo, afuera. Los niños de los barrios, por ahí no están los papás, pero vinieron sus maestros. Mírenle a sus maestros allí. Ustedes a su papá. Mírenle a su papá. Identifíquenle, háganle un corazoncito así. Te quiero mucho, díganle. Allá arriba, allá abajo.
Pero ahora vamos a leer un versículo. Ustedes le van a decir a sus papás, bien fuerte. Y ustedes le van a decir a sus maestros, bien fuerte. Le van a decir, enséñenme a honrar a Dios. Fuerte. Que ustedes le miran bien a sus papás que están por allá. Allá hay unas mamás, allá hay también mamás. Ahora le van a decir, como dice la Biblia, no me provoquen a ira. Amonéstame en la palabra del Señor. No le apunte porque ellos, amonestar quiere decir que ellos le van a corregir cuando ustedes se portan mal, cuando están errando, eso es amonestar. Ahora díganle a su maestro, ustedes a sus papás, te voy a honrar. ¿Y ahí? Te voy a honrar. Como dice la palabra de Dios. Porque es el primer mandamiento con promesa. Para que me vaya bien. Y sea de muchos años en la vida. Larga vida, decía. Pero bueno, así que hay una amonestación de Dios para los maestros, para los papás, de llevar a una generación de niños a los pies de Jesús, para que los niños entreguen su corazón a Jesús, ¿sí? Y nosotros, los niños, tenemos que obedecer a nuestros papás y también tenemos que orar por nuestros papás. Ustedes saben que cuando quedamos grandes, a veces estamos tan llenos de problemas y de circunstancias que ustedes ahora no entienden. Pero sus papás con mucho esfuerzo hacen lo que hacen. Díganle también, tráiganme siempre a la escuela dominical. No me dejen dormir. ¿Están seguros? Todos los domingos a levantarse tempranito para venir a la iglesia, porque ahora los papás escucharon, ¿sí? Que ellos quieren venir siempre a la escuela dominical. Así que pónganse de pie, todos los niños, todos los hermanos. Y ahora, ustedes, delante de Dios, van a hacer una oración por sus papás y por sus maestros, ¿sí? Van a levantar la mano a Dios, al cielo, para orar por los maestros, por los padres. Si quieren orar, allí están sus maestros, ustedes levanten la mano y una oración a Dios, que el Señor les bendiga, les proteja, les dé gracia, sabiduría, que les cuide en todo momento. ¿Se animan a orar por sus maestros? ¿Sí? ¿Se animan a orar por sus papás como lo hacen siempre? Bueno, ¿quién quiere guiar la oración acá? ¿Qué mima? Vení. Bien. Ustedes oren allí, Gemima va a orar a Dios por su papá, su mamá, por todos nosotros nos va a guiar. Sin miedo, ¿sí? Oramos. Padre Celestial, te pido, Señor, guárdanos, Señor. Gracias por este encuentro que tuvimos, Señor. Te pido, Señor, que nos bendiga, Señor. Guarda a nuestros papás, Señor, cada uno que no tiene papás, Señor. Señor, te pido, Señor, los que quedaron en casa, por que los cada guarden, maestro y Señor. maestra de escuela Te pido, dominical, Señor, por sus también directivos. por Señor, los te padres, agradecemos por por los tu maestros, presencia, Señor. Te pido, por tu Señor, Espíritu Santo que lo está bendiga con nosotros, siempre, que Señor. le guarden. Oramos por una Gracias por bendición ser para que los esos padres, Señor, maestros, siempre Señor, que nos tengan diste, ese que nos deseo, ayudaste esa a que voluntad, nosotros Señor, de tengamos traer la a palabra sus del Señor, hijos Señor.
a la escuela dominical, guárdanos, para que Señor. sean, Señor, instruidos, Señor, te guiados pido, Señor, por la que mano, nos por la protejas, vocación de los maestros, y que tú guíes, Señor, a cada uno de una manera especial. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias, hermana Gemima. Tomen asiento. Bueno, el tiempo está muy avanzado, pero queremos todavía cantar unos coros. Hay un niño que se llama Gadel, que quiere leer un versículo. Vamos a darle la oportunidad. Y después queremos que el pastor también nos esté trayendo un consejo, una palabra, algún saludo, como él pueda desarrollar. Saluda a los hermanos con las paz del Señor. Voy a leer un versículo que me dio ganas de leer acá en la iglesia, que está en Salmos 23. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. No sea que no le va a faltar un pedacito a la galletita, o si no, no le va a faltar nunca. Y además cuando queremos invitar a alguien, tenemos todavía y nosotros nos quedó la mitad de la galletita y tenemos que compartir. No nos sobra nada, pero nos sobra a Dios. Bueno, y el compañerito dice gracias por la galletita. Vamos terminando ya. Terminamos ya. No es que así como que vos no le querés invitar a un compañerito así. Dice que eras triste. Bueno, si alguien quiere pasar a cantar, no sé, si quiere pasar, que pase. Yo ya terminé ya. A ver. Muy bien. Dios te bendiga, Gael. Muy bien, gracias por la reflexión que nos dejó Gael. Si tenemos la galletita y está el compañerito al lado, escondo para que él no vea que yo tengo galletita, ¿no es cierto? Así él dijo. Hay que compartir, por más que a veces no nos sobre a nosotros, pero no tenemos que ser mezquinos porque tenemos a Dios. Alabamos a Dios, amén. Una buena palabra, un buen consejo. Pero él tenía una base bíblica. Él dijo, amén. El Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, así que nada me va a faltar a mí. Si somos bondadosos, si sabemos compartir, Dios siempre va a estar proveyendo para nosotros. Gloria al Señor. Alabado sea Dios, hermanos. La calidez, la sencillez de un niño nos enseña mucho. A veces queremos estructurarnos con palabras, con refranes, pero la humildad de un niño nos enseña mucho a nosotros. Gloria al Señor. Adelante, pastor. Gloria a Dios. Bien, Dios bendiga a todos los niños, Dios bendiga a todos los padres, los siervos de Dios que están juntos
agradezco a Dios en primer lugar y también agradezco a nuestro hermano Jorge. Y bien, queridos niños, nos sentimos muy felices por este gran acontecimiento que estábamos anhelando ya hace un buen tiempo. Y hemos estado orando y orando y llegó el gran día. Así que hoy es un feliz día para todos ustedes y que estén gozando de la presencia del Espíritu Santo y que Dios bendiga a todos. Quiero agradecer a Dios y agradecer a las hermanas maestras de Escuela Dominical, nuestra hermana directora, hermana Lili, todo el equipo que se han preparado para este gran trabajo junto con los niños y con todos los grupos que han sido invitados a estar juntos en esta mañana. Y la verdad que nos estamos gozando desde el día de anoche. Y queridos niños, la fiesta continúa. ¿Y ya cuántos están contentos por esta fiesta? Amén. No se escucha. ¿Cuántos están contentos? Gloria a Dios, gloria a Dios. Se tiene que hacer sentir en los cuatro vientos de Oberá que acá hay niños salvados, llenos de la gracia y que están alabando el nombre del Señor. Gloria al Señor. Bien, y quiero decirlo también en nombre de nuestro querido pastor presidente, Pastor Daniel Ernesto Paul. Él no se encuentra, está en la provincia de Salta, en una convención zonal, administrando la obra del Señor. Entonces, por eso que hoy él no está presente. Entonces, en la persona de él, agradecer a todos ustedes, niños, que están sirviendo al Señor, agradecer a las hermanas maestras y decirlos desde aquí, que cobren cada día nueva fuerza, nuevo ánimo, en primer lugar a las hermanas maestras, y que sigan enseñando, gloria al Señor, a estos niños que son el presente y el futuro de la iglesia. Gloria al Señor, porque aquí Dios ya está levantando predicadores, está levantando ya, pero mire, músicos, y si vamos a nombrar todo lleva un tiempo, pero quiero decirlo, que todo nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria al Señor. Allí tenemos un fruto, se llama Germán Rodríguez. Acá hay otro fruto, se llama Alberto Infrán. Gloria al Señor, que fue criado en el Evangelio, fue criado, gloria al Señor, como niño, adolescente, fue maestro de escuela dominical, a muchos años trabajando con los niños, entonces entiendo lo que es el trabajo con los niños. Entonces me alegro en este día ya, agradeciendo a Dios la oportunidad que me concede. Bien, y no quiero sacar tiempo porque el horario va corriendo y queremos que el predicador tenga la libertad de expresar aquello que el Señor le ha puesto ya en su corazón. Entonces, ¿qué les parece, niños? Vamos a cambiar de posición, vamos a ponernos de pie todos juntos. A ver, le invito a todos los hermanos. Gloria al Señor. Ahora tomen todo asiento de vuelta. Eso. Vamos haciendo un poquito de ejercicio. Ahora vamos a ponernos todos de pie de nuevo. Así no nos cansamos. Y si alguno está durmiendo ya se va a despertar. Alaben al Señor en esta mañana. Gloria al Señor. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, rapidito, todo lo que tiene en su Biblia. Yo sé que los niños más rápido que yo de vuelta. Y rapidito. Gloria al Señor. Ya se van preparando los músicos también. La hermana Cristina en la punta. Ya le voy a pedir también que ya vaya pasando. Solo vamos a leer Gloria al Señor. Capítulo primero de Hechos de los Apóstoles y versículo 8. Todos me van a acompañar. Pero recibiréis. A ver. Vamos todos juntos. Pero recibiréis. No. Pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos creen que Jesús está aquí? Amén, gloria a Dios. Paz, hermana Cristina. ¿Dónde está la hermana Cristina? Vamos a cantar. Canta con todo. Bien, vamos a seguir alabando a Dios. Me gustó como cantaron Alabaré. Hola. Y Hola. hay otro corito Hola. para cantar Hola. antes. Hola. El que dice, Hola, hola, hola. yo te alabo yo te alabo con mi. ¿Y si me falta la voz? Con las manos. ¿Y si me faltan las manos? ¿Y si me faltan los pies? Es porque, bien, ya con el alma. Y si yo no tengo el alma, ya sabemos, ¿no es cierto? Y Alabaré cantaron re lindo. Entonces vamos a ver qué nota puede llegar a ser. Sol mayor. Hola, 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 hola. No anda. Ya anda. Hola. No parece que no anda. Hacemos lento primero, a ver. Yo te alabo de corazón, yo te alabo con mi voz, yo te alabo de corazón, yo te alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo te alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Yo te alabo de corazón, yo te alabo con mi voz. Yo la alabo de corazón, yo te alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo te alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. A ver las nenas. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Yo le alabo de corazón, yo le alabo por mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo por mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me falta las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Amén. Dios le bendiga mucho. Pueden tomar su asiento. Bendito Dios. Despacito. Gloria a Dios. Estamos contentos y alegres
de poder alabar al Señor con energía, con la voz viva, cantando al Señor y levantando las manos como el Señor se merece. Gloria a Dios. Ya estamos casi por terminar y nos estamos poniendo tristes un poco porque se termina. Pero vamos a terminar de la mejor manera alabando al Señor. Gloria a Dios. Así que voy a pedir a Bautista con su grupo, van a estar cantando, alabando al Señor. Mientras tanto, los hermanos porteros van a levantar la ofrenda voluntaria para aquellos que quieran colaborar con el movimiento, con todos los gastos que ha demandado este encuentro. Después ya vamos a estar presentando seguramente al hermano Germán. Adelante, chicos. Sí, yo sé. El toque todavía. Saludamos a los hermanos con la paz del Señor. Pueblo humilde que ayer visité, vi tanta pobreza, qué triste quedé, pero en un ranchito a un niño escuché con rostro sonriente canta muy feliz. Yo tengo una casa muy lejos de aquí, con puerta de peras y un mar de cristal. Y cuando me vaya más allá del sol, verá Jesucristo que en mí vive Entonces allí me puse a llorar, malo de tristeza, sino de emoción. Y junto a aquel niño yo pude cantar, pensando en el cielo la misma canción. Yo tengo una casa muy lejos de aquí, con puerta de perla y un mar de cristal. Y cuando me vaya más allá del sol, veré a Jesucristo que en mí vive. Veré a Jesucristo que en mí vive. Gloria a Dios. Gracias, Señor.
ya se queda de pie y invitarle a tu hermanita para cantar, Gio y Chanel. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar? ¿Quién es el que pueda hacer el mar callar? En el momento en que la tempestad me quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calmar. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar, y al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que él te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a este hombre que él tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que él te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a este hombre que él tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto, del otro lado canto, del otro lado canto. Amén, gloria a Dios. Bueno, ya estamos llegando al mediodía, seguramente que ya alguno está con hambre. Sí. Y bueno, un poquito más de paciencia le pedimos, así, unos minutitos más, ya vamos a terminar. Pero vamos a quedar tristes porque se termina algo que tanto hemos esperado. ¿Cuántos quisieran que el año que viene, que el Señor nos permita tener nuevamente un encuentro de niños? Le puse en aprieto, pero el Señor lo va a permitir porque el Señor se agrada y la gloria es para el Señor. Así que vamos a estar ya a partir de mañana, lunes,
enfocados, orando para que el Señor el año que viene nuevamente nos permita hacer este encuentro de niños, capaz más grande allá en el predio seguramente, no sé, de invitarle a todo el mundo porque van a estar reunidos los chicos, ¿sí o no? Bueno, dijo el niño que predicó, vamos a ir terminando. Y eso ellos aprenden de los grandes. Seguramente que algún predicador dice así que vamos a ir terminando. Entonces, para nosotros los grandes, los niños nos miran a nosotros, ¿no es cierto, hermano Germán? Lo que hace el grande, el niño le imita. Y el apóstol Pablo dijo en la palabra de Dios, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Así que hay una responsabilidad para el maestro, para el pastor, para el evangelista, para el músico que ya es grande, para el papá, para la mamá, para aquellos grandes que los niños están mirando, porque ellos van a seguir nuestro ejemplo. Ellos van a hacer lo que nosotros hacemos. Así que aportarnos bien nosotros los grandes, porque ellos van a imitar. Pero para aportarnos bien, Pablo nos dio la receta, imitar a Cristo. Gloria al Señor. Así que ya vamos a recibir al hermano Germán para que esté compartiendo la palabra en los minutos que quedan. Ya en la cocina están preparando todo para el almuerzo, así que nadie se va a ir con hambre. Aguántense un poquito más. Bueno, ¿qué decirle más? Agradecer de parte del departamento de escuela dominical, de la hermana directora, las demás maestras. Agradecer al ministerio de la iglesia por el apoyo, al pastor Alberto y todos sus colaboradores. Agradecer a las maestras que han venido desde los anexos, a los hermanos músicos, a los padres, a los cocineros, a los hermanos porteros, los cuidadores de los autos, un montón de personas que han estado trabajando para que hoy estemos en paz nosotros aquí. Y que podamos estar adentro de un templo, bendecidos por Dios, y después tendremos para comer, para alimentarnos, que también es una bendición poder contar con una comida para comer. Así que les invito a todos a ponerse de pie y voy a invitar con todo respeto a la hermana Anita para que nos guíe de la oración y para recibir al hermano Germán luego para la finalización y oración con todos nosotros. Oramos. Querido Señor, gracias te damos en esta mañana por este momento que tú has permitido estar todos reunidos para alabarte, para adorarte, Señor. Te mereces toda la gloria, toda la honra, hoy y para siempre. Amén. Reciban sus asientos. Saludo a la iglesia con la paz de Dios. Ahora saludo a los niños con la paz de Dios. Se ve que desayunaron, ¿eh? ¿Están con hambre? Y ustedes que comieron y a nosotros nos dieron agua solamente. Así que, bueno, Dios les bendiga a todo este precioso grupo de niños que vinieron de distintos lugares, de Oberá, pero para mover a los niños, antes en la escuela la maestra compraba una piola y ahí hacía todo nosotros agarrar de la piola y que nadie se mueva. Y ahí caminaba una cuadra y ella volvía a rejuntar de vuelta. No es fácil andar con los niños. Pero Dios bendiga a las maestras, las hermanas que son maestras y mamá, para tratar con mucho amor y paciencia a nuestros hijos, nuestros niños, y Dios le va a recompensar por su trabajo. Así que Dios les bendiga, Dios bendiga a nuestra hermana Lili Paul, que también agradezco a ella por
permitirme estar acá, compartir la palabra. Para mí es un privilegio, una honra. Agradecer a nuestros pastores que siempre nos dan este privilegio de estar, hermanos. Y a mi familia que también me acompaña hoy. Para mí es una bendición. Así que no quiero tomar mucho el tiempo porque todos tenemos hambre. Ya es tarde, pero lo importante es que nuestro culto no se mueva de la dirección, de la finalidad que es un culto espiritual. Porque cuando hablamos de proyectos de Dios, de planes de Dios, de ministerios, hablamos de una iglesia espiritual. Y por más que seamos niños, hoy, y los niños les gustan aplaudir la mano y cantar y hacer esas cosas que les divierte, pero nosotros tenemos que inclinarle siempre al lado espiritual. Enseñarle a ellos que cuando sienten alegría en su corazón, levanten la voz y le digan gracias Señor, gloria a Dios, gracias Señor Jesús. Cuando sienten alegría, no es solamente reírse, sino tenemos que alabarle a Dios con nuestras emociones, con nuestra mente, decía la palabra del Señor. Entonces, si en su mente viene un deseo de usted decirle gloria a Dios, usted puede decir gloria a Dios. Por ahí en su banco, que nadie le va a escuchar, pero esa gloria es para Dios, no es para el que está predicando, no es para la maestra, no es para el compañerito, esa gloria es para Dios y para nadie más. Amén. Entonces los niños, hay niños chiquitos que por ahí ya el horario están inquietos, no es fácil para ellos estar acá muchas horas, pero nosotros los más grandes vamos a orar en nuestro banco para que la bendición de Dios continúe y ellos reciban alegría en esta mañana. Quiero, hermanos, compartir una palabra muy conocida que el hermano Jorge hizo un hincapié, pero quiero hablar algo sobre este niño llamado Moisés. Y quiero pedirle la ayuda a los niños que por ahí saben dónde está esta historia, dónde se encuentra, en qué parte de la Biblia se encuentra la historia de Moisés. Éxodo, muy bien. ¿Y en qué capítulo está el nacimiento de Moisés? Gloria a Dios. El hermano citaba un versículo y se equivocó en una palabra y ellos le corrigieron rápido. Saben más que nosotros. No es fácil predicar para los niños. Más fácil predicar para los grandes que nunca leemos la Biblia que para los niños que están todo el tiempo con la Biblia. Entonces, capítulo 2 de Éxodo. Y vamos a pedirle a Aarón que lea, ya que él sabe. Entonces vamos a darle este acá para que lea. La hermana le va a sostener. Y lee el capítulo 2. De Éxodo, del versículo, ya te digo, ¿sí? Del versículo del número 3. Fuerte. Da un grito y a ver si se escucha. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal y la orilla del río. Amén. ¿Escucharon? ¿Sí? ¿Se escuchó?
¿Entendieron? Para los que no entendieron, voy a leer el verso del número. ¿Qué número era que leíste? 2:3, capítulo 2 y el verso 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefacteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Una historia maravillosa. Por ahí voy a hacerle participar a los niños muy poco y quiero hablar un poquito más para nosotros los más grandes. Ahora, mirando la historia de Moisés, este niño hebreo, en aquel tiempo cuando los egipcios tenían al pueblo de Dios, a los israelitas, le tenían cautivos, le tenían como esclavos. Entonces las mujeres hebreas, cuando daban a luz, era notorio, se daban cuenta, porque los hebreos eran niños fuertes, niños grandes, niños diferentes a los egipcios. Entonces el rey Faraón dio una orden para las parteras de aquel tiempo, diciéndoles que cuando naciese un varón hebreo, que las parteras no dejasen que viva, sino que tenían que matar para que el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, no crezca. Porque el plan del enemigo siempre fue detener al pueblo de Dios, procurar de minimizar el pueblo de Dios, procurar de que los niños del pueblo de Dios no crezcan, no avancen, sino que siempre el enemigo en aquel tiempo era el rey Faraón. Entonces, cuando las mamás iban a dar a luz, iban a nacer los chicos, las parteras tenían que matar a esos niños varones. Pero como el poder de Dios siempre es mayor que el poder del enemigo, Dios colocó temor en el corazón de aquellas parteras, que cuando nacía un hebreo, ellas no se animaban a matar, ellas cuidaban. Pero ahora nace Moisés, un niño robusto, grande, hermoso. Y cuando nació, las parteras ayudaron a la mamá de Moisés, ¿a qué? A que le oculte, a que le esconda. Y dice la Biblia, ¿cuánto tiempo estuvo Moisés escondido? 3 meses. 3 meses pudieron ocultar a Moisés, escondidito. Pero ya con 3 meses comenzó a llorar fuerte, comenzó a hacer ruido y no había forma de ocultarle. Entonces vino una idea para la mamá de Moisés. No quería ver que su hijo perezca, porque yo estoy seguro que ninguna mamá va a querer ver que alguien saque la vida de su propio hijo. No, entonces va a buscar la manera. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que este niño pueda crecer de alguna manera, lejos, cerca, pero que crezca, que tenga vida. Ahora la mamá de Moisés hizo una arquilla. ¿Cómo podemos decir? Un barquito, para que entiendan. Una barquita.
una canastilla, como ustedes quieran entender. Pero algo importante que hizo, que no solamente colocó, hizo la arquilla con los juncos para que flote, no podía hacer nada pesado porque iba a ir al agua. Y lo importante que dice que agarró un poco de asfalto, de brea. ¿Para qué sirve la brea en la arquilla? ¿Para qué? Para que no entre el agua. En aquel tiempo, Moisés, aquel niño, iba a navegar con 3 meses. No sabía remar, no tenía remo, pero tenía que sí o sí enfrentar el río sin tener condiciones. Y hoy miramos a nuestros niños en la actualidad de hoy y les soltamos en el río, que es el mundo de hoy. Y el compromiso de papá, de mamá, no de las maestras de escuelita, de nosotros los padres, es colocarle la brea, es colocarle el asfalto para la filtración del mundo no entre en su barquita y ellos tengan un corazón entero para Jesús. Nuestro trabajo hoy, la breita que tenemos que juntar, no es solamente la vara, no es solamente el lazo, porque la generación de hoy no se puede tocarle fuerte, hay que cuidarle. Mi hijo se cayó, tiene 10 años, y se raspó un poco, llegó a la escuela y la maestra le preguntó qué le había pasado, si no le habían pegado, no le habían maltratado. Y nosotros miramos y decimos, oh, qué tiempo que estamos viviendo. Antes era una vara verde y se acomodaba. Hoy hablamos con el pastor. Yo digo, hoy pastor hay que sentarnos y llorar con ellos, aconsejarle y orar con ellos para que Dios nos dé gracia y nosotros podamos ponerle la brea a esta canastilla para que la filtración del mundo no entre a nuestros pequeños, a nuestros niños. No está fácil. Es nuestra responsabilidad. Ellos van a navegar, no podemos impedir. Tienen que salir. No con 3 meses, pero hoy con 5 años, 6 años, 3 añitos, ya están dentro del río de este mundo. Porque si yo pregunto, ¿quién no le da el celular para su hijo? Levante la mano, ¿quién no le da? Y si usted no le da, le va a dar la abuela, le va a dar el abuelo, le va a dar la tía, el tío, le van a dar para que miren un video. Y usted dice, ¿es pecado mirar el videíto? ¿Es pecado que los chicos miren un video? Depende del video. Muy bien. Depende del video, es pecado. Y ahora es pecado nosotros grandes mirar videíto. Nos condenaron ellos, dijeron que sí. Hermanos, para que nosotros entendamos el tiempo que vivimos. La mayoría de los hogares, si no tienen teléfono, tienen una compu para entretener a los chicos. Le felicito, no está mal. Pero yo siempre digo, mis hijos también miran. Pero ahí en el sillón donde nosotros le vemos, y no toda la mañana o toda la tarde o hasta las 2, 3 de la noche, no. Los chicos tienen límites.
Esa es la brea que tenemos que ponerle en primer lugar a nuestra arquilla. Porque ahí está nuestro hijo adentro. Ahora le largamos y váyase arquilla. Y que caiga en un peñasco y no me interesa. Le damos, diga, mátense a la pieza, 2 de la mañana, y la criatura mirando cosas que nosotros ni enterados. Dios va a pedir cuenta de nosotros como padres, porque el corazón de ellos tenemos nosotros el compromiso de cuidar. El gloria a Dios está difícil. Sí. Pero bueno, estamos cerrando. Y ya aplaudieron, ya se rieron. Ahora vamos con nuestro compromiso. Amén. Lo bueno es que va a quedar todo filmado ahí. Nadie va a poder, si yo no escuché. Pues escucha en la casa si no escucha bien acá. Ahora, ¿qué? ¿Cuál es la brea nuestra? En primer lugar, cuidarle de las redes sociales. El pastor Alberto leyó: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos anhelan el Espíritu Santo? Ahora, ¿qué mamá, qué papá y las maestras que acompañaron a los niños tienen que también llevar esto para su anexo y decir cuando tienen la oportunidad que nosotros los padres somos los responsables en la casa de preparar a nuestros hijos para que reciban la bendición de Dios? Ahora Moisés, porque había un propósito con la vida de él, y la mamá era una mamá responsable, le llevó al río y le soltó y se fue a orar. Y ese día la hija de Faraón salió con sus doncellas al lado del río y salió más temprano. Ahí ya hay un milagro. Porque lo que una mamá siembra, lo que una mamá trabaja, un papá, Dios guarda. Ningún trabajo que usted hace se va a llevar el agua, se va a llevar el río, no. La mamá soltó la canastilla, ya no le pertenecía a ella. Dios hizo que la hija de Faraón salga más temprano a la orilla del río, porque ahí en el río iba navegando un propósito de Dios. Iba navegando un trabajo que había hecho una mujer temerosa de Dios. Y cuando ella salió con su doncella y caminó por allá, una de aquellas doncellas escuchó un lloro. Lloró el niño en el río, en la arquilla. Y cuando se acercó a ver, miró, era un hebreo. Lindo, robusto, diferente. ¿Por qué los niños de los hijos de los hermanos son diferentes? Porque se visten diferente. No andan como los demás niños, no. Ellos son diferentes. Si usted mira a las niñas, todos tienen una vestimenta diferente. No andan con su pantaloncito todos los días dentro de la casa, no. Ellas tienen en el horario de la escuela, viene y es diferente, es hebrea, es hija de Dios, es hija del obrero, es hija de un siervo de Dios, es hija de una sierva de Dios que está poniendo brea en la arquilla para que la filtración no entre adentro. Ya para los niños no voy a predicar hoy. Porque nosotros somos los responsables de preparar el corazón de ellos para Jesús. Porque yo le pregunto a ellos son dueños del cielo. Son dueños.
Nadie va a decir que los niños no van a heredar el reino de Dios. Porque de los tales es el reino de Dios. Ahora nosotros estamos caminando mal. Y si usted mira, la hora pasa rápido para adelantar un poquito. Este niño, aquella hija de Faraón le lleva al palacio, le cuida. ¿Cómo le cuida? De la mejor manera. Mandó llamar a la mamá. Dijo, vayan y busquen a alguien que me cuide este niño. ¿Y quién vino a cuidar a Moisés? La mamá. Por eso, mamá. Shamanda y agasobagas. El trabajo que usted hace a favor de tus hijos, el Señor te va a retribuir con mucho gozo y mucha alegría. Aunque cueste hoy usted ponerle un poquito de brea, porque el mundo está avanzado, la tecnología y nuestros hijos están yendo a un rumbo equivocado y nosotros dormimos. No podemos pedir bautismo del Espíritu Santo para nuestros hijos si nosotros no sabemos lo que es el Espíritu Santo. No podemos pedirle que ellos salten y hablen en lengua si nosotros no sabemos lo que es el poder de Dios. Seríamos hipócritas. Yo mandar a mi hijo a orar y mis hijos nunca me vieron de rodilla orando. Voy a hablar realidad un poquito. Pero yo creo que es tiempo de las familias sacar un poquito los ojos de las cosas de aquí de abajo y colocar los ojos y una gran responsabilidad en lo que estamos criando. Y ahí será el futuro de la iglesia. Será la nueva orquesta. Serán los nuevos obreros. Serán las nuevas maestras dominical. Serán los nuevos obreros que van a atender la obra de Dios. Pero la responsabilidad está en los padres, en las madres, para cuidar del corazón de ellos, para que el mundo no tenga ningún acceso a ellos. Si no quedamos con las palabrerías nomás. Los futuros obreros, no. Hoy tenemos que enseñarles a amar a Dios y que la mente de ellos sea para Dios. Ahora Moisés crece. La mamá le cuida muy bien. Y fíjese la diferencia de un egipcio con un hebreo. Moisés creció en el palacio. Pero cuando en el momento él estaba grande, ya salió afuera y vio a los hijos de Israel, a los hijos de Dios, que estaban trabajando y los egipcios le maltrataban. Él no soportó. Agarró un egipcio y le mató y le escondió en la arena. ¿Por qué? Porque era hebreo. No resistió la amenaza del enemigo. Él se había criado dentro del palacio del rey, pero él no era, la sangre de él era otra. Los hijos de Dios son diferentes. Los hijos de Dios no hablan pavada. Los hijos de Dios no mienten. Amén. Si no está bien, yo cambio mi predicación. El tiempo, hermanas, hermanos, que vivimos no es un tiempo difícil, no. Es un tiempo peligroso. Ahora usted mira, este mismo Moisés
en el capítulo 10, sabemos que Moisés creció. Y en el capítulo 4, ya usted ve el llamado de Moisés. Del capítulo 3, usted encuentra el llamado de Moisés. Ya Moisés tenía 40 años. Ya tenía trabajo, ya tenía familia. Ahora Dios escucha el gemido del pueblo de Israel y va a llamar a alguien que conocía a Faraón, a alguien que conocía el pueblo de los egipcios. Entonces se acerca a llamar a Faraón, a Moisés, diciendo que había oído el clamor de Israel y fue a buscar a Moisés con 40 años. La mamá de Moisés quizás había pensado: tanto sacrificio, tanta enseñanza, tanto cuidado, y ahora mi hijo ya está grande y está lejos de Dios. ¿Cuántas mamás deben pensar? Le crié en la escuelita dominical, hoy está en un bar, está en una cancha de fútbol, hoy está pródigo tantos años. Pero yo te quiero animar, mamá, en esta mañana, de que el trabajo que usted hizo, eso el Señor va a guardar y va a traer la paga para tu trabajo. 40 años tenía Moisés. Y el Señor fue a buscarle, ¿para qué? Nada más y nada menos que traer el pueblo de Israel, sacar de la esclavitud. Y ahora, desde un inicio, Faraón quiso privar al pueblo de Dios crecer y caminar. Ahora miramos el verso del número 8 del capítulo 10. Para adelantar un poco, capítulo 10 y verso 8 y 9 y 10 y 11 podemos leer cuando dice el verso 8: y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad servir a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne. Ahora, en esta palabra, el pueblo de Israel estaba pasando momentos difíciles, porque Faraón no dejaba a Moisés salir con el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios sufría servidumbre. Y en una oportunidad, sabemos que fueron 10 plagas que Dios mandó para Egipto para que él soltasen al pueblo de Dios. Y en una oportunidad, cuando ya era casi la última plaga, que era la plaga de la langosta, después del granizo, Moisés y Aarón entran a hablar con Faraón, diciéndole que dejasen al pueblo de Dios ir, porque ellos tenían que salir de Egipto para adorar a Dios. Era la fiesta solemne que ellos ofrecían a Dios. Era el culto de Israel para Dios. Era como este culto nuestro. Y Faraón preguntó: ¿quiénes son los que han de ir? ¿Quiénes son los que van a ir con usted a adorar? Y Moisés se plantó firme y dijo: nosotros iremos con nuestros niños. Acá, lo primero que nos dice es que Moisés, lo primero que puso en la fila
para los cultos eran los niños, eran los pequeños, eran ellos. Los primeros que tenían que entrar en la fila para salir al culto eran los niños. Faraón no quería saber que vayan los niños. Faraón en una oportunidad dijo, vayan ustedes, vayan los grandes. ¿Para qué van a llevar los niños? Porque el enemigo de hoy es lo que hace para nosotros en nuestra cabeza. Vayan ustedes los grandes, vayan ustedes los viejos, vaya usted, no hace falta llevar a los hijos a la iglesia. Nosotros iremos y nuestros niños. Ahora, hermanos, el tiempo de hoy es lo mismo. Nuestras iglesias, a mí me tocó atender a una iglesia y no había niños. Era como una iglesia, un jardín sin flor, porque ellos son las flores del jardín de Dios. Y si el corazón de ellos está inclinado a otra cosa, a mí me tocó ir a orar por un niño, 9 años, que cambiaba de voz, le tomaba un espíritu, y la mamá no se animaba a acercarse, y la abuela corrió a buscar solución a la oración, al Espíritu Santo. 9 añitos, pero él cambiaba de voz y miraba fijo, y tenían miedo de acercarse. Pero la mamá le incomodaba que él esté junto, le daba que mire teléfono día y noche. Y los mismos demonios que actúan ahí se infiltraron en aquella criatura. Pero había la abuela que conocía la voz de Dios y recurrió a tiempo. Parece que tocamos en un tema muy complicado, ¿no? Que es el celular. No es pecado, ¿no? Pero cuide para ver si el corazón de tu hijo no está siendo contaminado con jueguitos, con dibujitos diabólicos. Estoy haciendo fuerza para hablar esto, hermano. No estoy hablando porque tengo ganas, no. Me gustaría que nosotros estemos llorando ya, con un mensaje de avivamiento y hacer usted aplaudir un poquito la mano y dar un gloria a Dios. No, nuestra iglesia necesita tener un futuro seguro, un corazón guardado para Dios, y está en nuestra responsabilidad hoy. De nosotros vender eso, cambiar la gracia, decirle para ellos que es más lindo ser lleno del Espíritu Santo, decirle hermana, decirle hermano que es lindo ellos ser llenos del Espíritu Santo. Yo sé que no es fácil, yo tengo 3 hijos, el mayor tiene 10 años y todos los días es una lucha constante. No podemos ser cuadrados, pero tampoco redondos para que nos giren como quieran, no. Pero nosotros necesitamos acercarnos a Dios como papá. Y en los días de culto, cuando estamos, decir para ellos, mis hijos, hoy vamos a la iglesia. ¿Usted se anima a decir así? ¿Quién va a ir al culto hoy, viejo? Y no, y andás vos nomás, yo quedo con los hijos, yo quedo con los niños. No, 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 no. Los niños y con nosotros vamos a ir al culto a adorar a Dios. Amén. Que queden los hijos, que queden descansando, queden durmiendo,
queden mirando ahí el celular, no pasa nada. No, responsabilidad para cuidar el corazón de ellos tenemos nosotros. Y no se preocupe por el gloria a Dios, no. Yo cuando era diácono rompía el pulmón para que la iglesia glorifique. Hoy no, hoy tengo una responsabilidad con Dios. Y venía orando y orando, y hasta hoy temprano estaba dudando a ver si hablaba o no hablaba. No tengo otro mensaje. Es decirle que Faraón de este siglo quiere que nuestros niños no avancen, no salgan, no vayan a adorar a Dios. Ellos no quieren. Faraón de este siglo, y usted sabe cuál es el faraón que le hace quedar en la casa. Las mamás tienen que anhelar que los hijos sean llenos del Espíritu Santo. Ni que traiga acá y duerma en el banco, no importa. Papá traía a nosotros y nosotros dormía, hacía almohadita, cama con las almohaditas y dormía. No importa que esté durmiendo, pero en la iglesia valió la pena, valió la pena. Las hermanas enseñaron, aprendimos algo. Hoy estamos acá, no por lindo, no porque sabemos algo, es porque la misericordia de Dios, aleluya. Y Dios pagó el trabajo de los hermanos, el esfuerzo de papá fue pagado para Dios. Pero no podemos pedir que mañana nuestros niños sean alguien dentro de la obra de Dios si dejamos que ellos hagan lo que quieran, que se vistan como quieran, que hablen como quieran. No, hay que parar un poco en el camino y pararse firme y decirle a Faraón: nosotros vamos a ir, nuestros niños van a ir, nadie va a quedar. ¿Usted se dio cuenta que usted está dejando que Faraón agarre la manito de ellos y le lleve para la pieza? Hay niños chiquitos que las mamás perdieron el dominio, el control. La mamá está durmiendo, está con un teléfono 2 de la mañana y en la criatura en la pieza mirando, ni sabe lo que mira. ¿Qué anhelo usted tiene mañana? Va a estar en el río sin brea, va a entrar agua, va a ir a las drogas, se va a ir, no va a tener remedio. Usted es responsable de cuidar ellos hoy. Ese mensaje, no sé si es para decir gloria a Dios. Amagasho, Galabaso, Rebegai, Ebagaso, Manaya. Yo siempre viajo y a veces no estoy 15, 20 días en casa, pero mis hijos antes de salir, yo reúno a ellos y oro con ellos, y del día que salgo, cada que van a dormir ellos doblan la rodilla y oran a Dios y oran por papá que está trabajando, oran por mamá, oran por el techo que ellos tienen, oran por la casa que ellos tienen, oran. Cuando estábamos sin vehículo, yo decía: papá, tenemos que comprar un auto. Yo decía: papá, no tiene condición, pero ustedes son niños, vayan a orar, Dios le va a dar un auto. Allá afuera está estacionado, Dios nos dio un auto. Yo no compré por méritos, con fuerza no, Dios nos dio. ¿Quién oró? Ellos oraron, Dios le escuchó. Si ustedes quieren algo y mamá no ora, oren ustedes, oren ustedes, oren ustedes. Hay familias que tienen que volver a la oración. No oran. No oran. Si yo digo, a ver, hay alguna mamá que reúne a los hijos antes de dormir, al menos diga para ellos: oren. ¿Oran o no oran? Sí. ¿Están orando? ¿Oran para dormir, hijos?
¿Oran, chicos, para dormir? ¿Ven a la mamá de usted, al papá orando? ¿Le encontraron alguna vez orando? ¿De rodillas? La mami agarra la manito antes de ir a la escuela y dice, hijo, venga acá, vamos a encomendarnos a Dios. Usted tiene que orar, hay peligro. Sí, gloria a Dios, sigan así. No sé si ustedes sienten, pero hay una cadena infernal, diabólica, que se va a soltar y Dios va a dar victoria para las familias. Con lo que se pide, la hora llegó. No voy a terminar. Pero para el poco entendedor no hace falta mucho. Y queremos orar. Queremos pedir a los niños, a todos los niños, que vengan acá adelante. No sé cómo van a hacer, pero vengan. Las mamás, las abuelas, van a orar de ahí. Aleluya. Vamos a pedir que Dios nos guarde, que Dios guarde a ellos. Que la presencia de Dios vaya delante de ellos, para que ellos puedan llegar a los propósitos de Dios. Empujen esos bancos, hermanos, para atrás, y que bajen todos ellos ahí. Solo los niños. Gloria a Dios. Voy a pedir la ayuda de los porteros que están ahí afuera. Por favor, me colaboren acá, por favor. Hermanas porteras también aquí del lado de las nenas. Fíjese ahí. Mire este grupo. Mire este ejército. Y muchos por ahí están diciendo que la iglesia no tiene futuro. Mire acá. Me acuerdo cuando yo estaba en el grupo de niños. Me acuerdo el pastor Virgilio predicaba acá. Y yo ahí no quería que termine el culto. Nunca pensé que iba a estar acá predicando. No. Pero vale la pena nosotros invertir tiempo, invertir trabajo, hermanas, maestras. Que no desfallezcan sus brazos, tengan ánimo. Inviertan trabajo, inviertan su tiempo, su salud. Dios le va a recompensar. Dios va a recompensar el trabajo de ustedes. Y la bendición de Dios es la que no añade tristeza. Por ahí usted le va a costar llorar en esta mañana. Pero es más fácil, hermanas, hermanos, nosotros escuchar el camino para preparar el corazón de nuestros pequeños, que yo hablarle algo y emocionar su corazón y ustedes llorar ahí y mañana siguen de la misma manera. Pero hoy vamos a volver para casa. Si hay alguna mamá que está ahí, tiene los hijos, se anima a llegar hasta acá, a abrazar a ellos. Usted tiene una gran responsabilidad de cuidar, de orar, de instruir y decirle no al enemigo, no a Faraón, no. No, es tiempo de pararnos firme y decirle no. Decirle no, porque si no vamos a llorar lágrimas y no de alegría, sino de mucha tristeza. Es un mensaje del corazón de Dios en esta mañana. Ora, familias, hora de nosotros parar un poquito y mirar cómo estamos instruyendo a ellos. No dejar el trabajo para las maestras en la escuelita, lidiar con ellos cuando no les soportan. No, usted es la responsable.
Usted es responsable, papá. Usted es responsable, mamá. Usted es responsable de que el Espíritu Santo llene el corazón de ellos. Ahora vamos a orar. Y después de la oración, quiero invitar a ver si hay algún cantor por ahí. Vamos a cantar ese coro que dice: Señor, tú eres lo más importante de este lugar. Si hay algún músico que tenga ánimo y no tenga mucha hambre, quiera cantar con nosotros este coro, vení cantar. Yo marqué, Señor, tú eres lo más importante en este lugar. ¿Quién es más importante acá? Jesús. Entonces vamos a cantar. Y mientras que cantamos este coro, usted siente de abrazar a su compañerito, a su compañerita, entre las nenas, entre los varones. Abracen y digan: Jesús, el más importante acá en esta mañana. No el hermano que predica, no el pastor, no es la maestra, es Jesucristo de Nazaret, el más importante. Señor, tú eres la persona Gloria a Dios. más importante en este lugar. Aleluya. Señor, tú eres Levante su manito así. la persona Y vamos a decirle para Él que Él es importante hoy acá. más importante en este lugar. Rey de reyes, Aleluya. Señores, señores, Gloria a Dios. tú eres aquel que mi vida cambió. ¿Quién fue cambiado por Jesús? Levante su mano. Adore a Dios ese momento. Señor de señores, Tú nos cambiaste, tú Señor. eres aquel En el nombre de Jesús. que mi vida cambió. Él es el más importante en esta mañana. No hay otra cosa más importante que adorar a nuestro Dios. Con el corazón, con la mente, con todo. No hay otra cosa, niños, más importante que adorar a Dios, adorar a Jesús. Y ustedes decirle para Él: mi corazón es para ti, Jesús. Señor, tú eres la persona más importante. Aleluya. En este lugar. Señor, tú eres Gloria a Dios. la persona más importante. Aleluya. Señor de señores, Gloria a Dios. tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor, tú eres lo más importante de este lugar.